A ver, vamos a imaginar un escenario, un reino de puros robots, y en ese reino una princesa de cristal, cuya mente, para que funcione, depende de una pequeña llave de oro. Ahora, ¿qué pasaría si esa llave fuera robada por el único humano que haya a la vista? Bueno, esa es justamente la premisa de una fábula increíble de Stanislaw Lem, una que nos va a obligar a cuestionar todo lo que creemos saber sobre los héroes. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace a un verdadero héroe? ¿Se trata de la fuerza bruta, de la valentía sin límites, o será algo totalmente distinto? Esta historia juega con nuestras expectativas de una forma, bueno, simplemente brillante. Ok, nuestra historia arranca con el rey Boludar, un rey con una afición bastante peculiar, coleccionar cosas exóticas. Y es precisamente esa pasión la que lo va a llevar a conseguir, digamos, la pieza más peligrosa de toda su colección. Este rey Boludar tenía de todo, ¿eh? Relojes nube, criaturas rarísimas disecadas, pero su verdadero orgullo, su joya de la corona, era este ser pálido y blando. Un humano al que mantenía en una jaula de hierro en medio de los jardines reales para que todos sus súbditos lo vieran. Un espectáculo, la verdad, bastante humillante. Y ahora entra en escena la hija del rey, la princesa Electrina, y con ella un objeto muy pequeño pero absolutamente vital, uno que va a poner en marcha toda esta increíble trama. Aquí tenemos a los dos protagonistas. Por un lado, la princesa Electrina, un ser hecho de cristal cuya mente necesita que le den cuerda todas las noches con una llave de oro. Y por el otro, el Paliducho, un prisionero de carne y hueso, lleno de resentimiento y mucho, pero mucho más astuto de lo que nadie se imaginaba. El plan del Paliducho fue tan simple como cruel. Vio la inocencia de la princesa y se aprovechó de ella. Le ofreció un trueque que ella no pudo rechazar y ¡zas! En el momento justo le robó lo único que mantenía su mente funcionando. Sin esa llave, la conciencia de Electrina sencillamente se apagó. Y así, con una sola jugada maestra, el Paliducho pasó de ser una curiosidad en una jaula a un secuestrador. Ahora, él tenía el control. El rey Boludar, desesperado, no tuvo más opción que ceder a sus demandas. Una nave, para que pudiera escapar. Y sus últimas palabras lo dejaron todo clarísimo. No se trataba solo de libertad, para nada. Era venganza. Venganza por la humillación de haber sido exhibido como un monstruo de feria. Y con eso se perdió en el cosmos, llevándose la llave. Con la princesa en este sueño eterno, el rey no tuvo otra opción. Lanzó un desafío a todo el universo, la mano de su hija y el trono para quien recuperara la llave. Y la respuesta, bueno, fue abrumadora. Llegaron los nombres más grandes de toda la galaxia. Electroguerreros, construccionistas, inteléctricos, la élite, la crema innata del universo mecánico. Todos reunidos en el patio real, listos para reclamar la gloria. Cada uno de estos campeones partió en su propia nave, cada quien por su lado armados hasta los dientes con poderes increíbles y una confianza que se salía de las gráficas. Pero claro, el cosmos y los aliados del Paliducho tenían otros planes para ellos. Y así, uno tras otro empezaron a caer. El gran espadachín Rapacio Megawatio terminó ahogado en mares de alquitrán. A los automacistas los engañaron y los sepultaron bajo una avalancha de joyas, y Protesio, el gran constructor, se quedó ciego por acercarse demasiado a unos soles lejanos. Pero la cosa no paró ahí. Arbitronio fue consumido por un volcán. Los tres hermanos eléctricos encontraron finales terribles, cada uno por su cuenta, hasta Matricio, que simplemente se desvaneció así, sin más, en una especie de nudo espacial. La misión parecía francamente imposible. Pasó más de un año. Ya casi nadie tenía esperanzas. Ninguno de los grandes héroes había vuelto. Y entonces, cuando todo parecía perdido, apareció el último de los contendientes, Erg Autoexcitador, quien había partido completamente solo. Y el relato que trajo era una locura. Habló de planetas de hielo, de arrancar puertas solares de sus goznes, de pelear contra seres de pesadilla y de hacer estallar 67 soles de todos los colores solo para encontrar la llave en el corazón de uno de ellos. Su historia era, literalmente, la de una leyenda. Frente a toda la corte, que no podía creer lo que veía, Erg se inclinó sobre la princesa, introdujo la llave de oro, le dio cuerda y, como por arte de magia, Electrina abrió los ojos y le sonrió a su salvador. El héroe había triunfado. La celebración fue increíble. Un héroe había logrado lo imposible.
Se había terminado la crisis. Pero, ¿será que esa es toda la historia? Esta pregunta nos obliga a mirar un poquito más de cerca. A ver, es momento de correr el telón y descubrir cuál fue la verdadera estrategia de Erg Autoexcitador, porque su victoria no fue para nada lo que parecía. La leyenda que Erg contó era puro cuento, completamente inventada. La realidad fue mucho más simple y, a su manera, muchísimo más astuta. Erg no luchó contra monstruos ni destruyó soles. No, él simplemente esperó. El gran secreto de Erg era que, desde niño, era un maestro cerrajero. Podía abrir cualquier cerradura. Él nunca recuperó la llave original. Lo que hizo fue forzar el delicado mecanismo de la mente de la princesa. Su verdadero poder no era la fuerza bruta, sino la paciencia y una habilidad muy específica. Y su plan funcionó a la perfección. Se casó con Electrina, heredó el trono y reinó felizmente por muchísimos años. Todos lo veneraban como el héroe más grande de la historia. Y su secreto, bueno, su secreto murió con él. Nadie se enteró jamás del engaño. La fábula termina con una ironía perfecta, recordándonos que en los cuentos la virtud siempre triunfa. Pero, a ver, ¿qué es la virtud? ¿La fuerza de los guerreros que fracasaron o la astucia del que resolvió el problema sin pelear? Lem nos deja con esta pregunta que da qué pensar. Al final, ¿qué importa más? ¿La verdad o la historia que elegimos creer?